Buenas noches. Hoy para la clase tenemos el desarrollo del contrato de franquicia comercial, que como les indiqué en la invitación a la clase, es un contrato de naturaleza típico. Por ahí les envié una pregunta que ahora incluso la vamos a plantear durante la clase. Pero es un contrato que, a pesar de que tiene esa condición de atipicidad, sí tiene relevancia principalmente a nivel comercial, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando los diferentes elementos que componen el contrato. Igual que como lo hemos hecho para otros contratos, y creo que uno tiene como que tener esa malicia, llamémoslo así, desde el punto de vista académico, profesional, de preguntarnos cuál es el sentido de una figura determinada. Y en el caso del contrato de franquicia es muy interesante, porque resulta que hay alguien que ya desarrolló comercialmente una actividad, y resulta que fue exitoso. La empresa fue exitosa, la persona fue exitosa, pero llega un momento en que ese éxito que tenía se cuestiona y dice, bueno, yo ya tengo todo un desarrollo de una estructura de carácter empresarial, de tipo comercial, tengo un nombre determinado, tengo un proceso que desarrolla esa actividad, pero no quiero desarrollarlo por mis propios medios, por diferentes razones, porque desde la perspectiva de la teoría del riesgo, se cuestiona y dice, no, yo no quiero poner en juego ya mi patrimonio, eh, pero le da a otras personas, personas físicas, personas jurídicas, le da la alternativa de decirle, exploten lo que a mí ha dado éxito, de lo que he obtenido buenos resultados, y empecemos a negociar algunas cláusulas. Y eso es lo que vamos a ver cómo, eh, dice, una actividad de tipo empresarial con un nombre determinado, pero detrás del que lo realiza es otra persona completamente diferente de que desarrolló la idea del negocio. Así que, bueno, hoy como objetivo de aprendizaje vamos a tener el ubicarnos en el desarrollo de esta figura. Vamos a ver los elementos más importantes y principalmente que logremos distinguir en la aplicación de esta figura, el contrato de franquicia, de otros esquemas contractuales como el contrato de agencia, como el contrato de distribución, como el contrato de joint venture, incluso que ya lo vimos en la clase pasada aplicado al tema del contrato de distribución. Así que eso es lo que nos espera. Y bueno, en la segunda parte de la clase vamos a contar con la exposición de María Guadalupe, que hoy nos trae su análisis de jurisprudencia. Así que bueno, vamos a empezar ya con el desarrollo. Eh, yo he tratado de darles algunos elementos desde el punto de vista conceptual, pero vean, por ejemplo, marcas como las que están ahí. Son marcas que en algunos casos nos resultan muy conocidas, en otros tal vez no tantas, pero estas son esquemas, son ejemplos de franquicias comerciales. Y entonces tenemos todo lo que es la parte de carácter alimenticia, el tipo de café, movilización de bienes, refrescos. Aquí podríamos poner una gama y una cantidad bastante grande de esquemas de franquicia. Entonces vean que cuando ustedes ven algo como ese, y es lo que yo quiero llamarles la atención, en el buen sentido de la palabra, es que veamos la importancia que tiene un contrato como este. Y nosotros lo que vamos a ver en la parte más relevante es cómo se comporta desde la perspectiva contractual. Así que vamos a ver cómo lo definimos. Aquí vemos también la parte subjetiva.
Este contrato lo desarrollan y vamos a ver que hay sinónimos también de los sujetos. Hay un franquiciador o franquiciante, que es el que les decía que ya desarrolló en forma exitosa su negocio y le dice a un franquiciado, reproduzca el modelo que yo tengo, empresarial o industrial, y empiece a explotarlo. Vamos a ver cómo hay algunas condiciones que se establecen entre estos sujetos para desarrollar esa actividad, pero fundamentalmente este es el concepto más relevante, es como la idea central, principal del contrato de franquicia. Otros elementos importantes, este derecho que le da para generar la explotación implica, porque no es tampoco gratuito, ¿verdad? El franquiciante no es que va a entregar su negocio a cambio de nada. No, no, es un negocio de ganar, ganar. Y veámoslo desde esa perspectiva. Ambos ganan. El franquiciado tiene que pagar un derecho de entrada. Le dice al franquiciante, yo le voy a pagar ese derecho de entrada, lo tienen que negociar. Normalmente el franquiciante tiene ya de por medio ya algunos montos, digamos, que entran en juego, tiene que negociarlo. Pero además tiene que estar realizando pagos periódicos, que en este contrato tiene un nombre. Cuando ustedes escuchen la palabra royalties, vamos a entenderlo como regalías, pero son pagos periódicos que el franquiciado le tiene que pagar al franquiciante. Pero también por parte del franquiciado hay una serie de obligaciones que ahora las vamos a detallar que tiene que cumplir. ¿Y por qué? Porque está utilizando una marca, está utilizando un nombre, por lo tanto tiene que respaldar completamente el deal, esa colaboración, digamos, que se tiene entre ambas partes. Incluso vamos a verlo ahora cuando veamos algunas obligaciones del franquiciado, cómo incluso termina el contrato y hay algunos efectos posteriores a la finalización de la relación contractual. Vean qué interesante, porque este contrato tiene una parte muy importante previo en la parte del precontrato, lo vamos a ver parecido a lo que ocurre con el contrato de distribución, pero también tiene algunos efectos en la parte extrema posterior a la ejecución del contrato. Entonces tenemos ejecución del contrato en el centro, pero tenemos una fase muy importante al inicio en lo que corresponde a la parte de precontrato y tenemos también algunos efectos post-contrato que tienen que respetarse. Es evidente que podría ser que no se cumplan, ¿verdad? En cuyo caso entraríamos en una situación de patología negocial. Vamos a ver cuáles son algunos intereses de las partes y aquí estamos hablando del franquiciado, la persona que le entrega. Este tiene una economía del proceso de aprendizaje. No tiene que empezar de cero la actividad empresarial, industrial. Llamémoslo así, se monta o se establece sobre un esquema negocial que ya ha generado éxito. Hay un esquema de conocimiento o know-how que hay alguien que se lo transmite. Entonces, por lo tanto, hay una economía del proceso de aprendizaje. Ya se lo van a transmitir. No tiene que empezar de cero. También hay una economía del proceso de posicionamiento de una nueva marca o nombre comercial. Vean esos que yo les pasé. Imagínense que ustedes lleguen y digan, mira, voy a entrar a un tema, a un contrato de franquicia de una marca determinada. Y la marca ya de por sí habla. O sea, la marca, y vea que ahí se habla del goodwill o buena reputación, es un nombre determinado que se le adjudica, ¿verdad? Una marca determinada. Pensemos en una marca, yo no lo voy a decir, les pregunto a ustedes, digamos, como tipos, ya vimos algunos, pero vamos a ver algunos ejemplos de que ustedes conozcan de este esquema, digamos, de franquicia, que ustedes dicen, mira, esta marca se transmite en el mundo. Pensemos, por ejemplo, el ámbito de las bebidas. Coca-Cola, Pepsi-Cola, para no entrar ahí, Big Cola, metamos las tres, que son bebidas parecidas también con sus diferencias. No crean que la Coca-Cola va a desarrollar su negocio a través de su propio esquema. En muchos casos, bueno, puede ser que en algunos casos decida así hacerlo, ¿verdad? Pero en muchos casos lo que hace es encontrar un franquiciado y le dice, vea, yo necesito que usted me maneje mi marca, mi bebida.
yo voy a transmitirle todo el conocimiento de la actividad y usted se va a encargar de explotarlo. Y me tiene que pagar derechos de entrada, me tiene que pagar regalías, son royalties, y así lo realiza. Y entonces no compromete a su empresa y empieza a desarrollar esa actividad a nivel de mercado. Marcas, por ejemplo, como McDonald's, como Burger King, por ejemplo, como para hacer una similitud, Taco Bell, para hablar de un ámbito parecido, Pizza Hut, KFC, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, son esquemas claros de franquicia. Cuando ustedes, por ejemplo, les entregan una factura en McDonald's, ¿cuál marca aparece en la factura? Vamos a ver si alguien le llega, porque es como muy conocido, ¿verdad? Ese es el Arcos franquicia. dorados. ¿Ah? Los arcos dorados. Arcos Dorados, muy bien, Yolene. Arcos Dorados es el franquiciado de McDonald's en Costa Rica. Muy bien, y así vamos a encontrar en cada uno de los casos. Yo les quiero poner un ejemplo que ocurrió en Costa Rica con el caso de Burger King. Yo no sé si se acuerdan cuando Burger King aquí cerró en Costa Rica. Y el negocio que estaba desarrollado, un franquiciado, fue un fracaso y empezó incluso a dañar la marca y se fueron de aquí. Pero, por ejemplo, no sé si se acuerdan que los locales, y muchos se mantuvieron, algunos con rótulo, otros no, pero el posicionamiento sí lo tenían. Eso es un esquema de franquicia. En ese caso, el franquiciado incumplió, en ese momento, el franquiciado costarricense incumplió, afectó la marca, tuvieron que demandarlo. Hay un problema incluso legal bastante fuerte. Pero es una marca que a nivel internacional tiene tanto renombre y aquí tienen determinado nivel de imagen, de consumo, que era complicado que se mantuviera por mucho tiempo. Y entonces se consiguieron otro franquiciado y empezaron otra vez. Les costó volver a empezar por todos los problemas que tenían. Por ejemplo, hace poco le pasó a esta marca de pollo Popeye, que llegó a Costa Rica, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Tenían sí, como que algún producto un poco diferente en el negocio de la venta de pollo. También por ahí estaba también esa es estadounidense, ¿verdad? Pero por ejemplo, pensemos un caso de una empresa guatemalteca que también estuvo aquí, Pollo Campero. Pollo Campero es una empresa de origen guatemalteco y aquí concedió una franquicia y no pegó. Aquí hay muchas ventas de pollo de tipo como caseros, ¿verdad? Y además está muy fuerte KFC y no pegó o sea, no fue exitosa en su desarrollo comercial el caso de Pollo Campero y por lo tanto fue una franquicia que no se mantuvo. Por ahí estuvo también, no sé si se acordarán que tuvo algunos locales, Wendy's, que era una marca de hamburguesas, pero imagínense competir aquí en Costa Rica contra McDonald's y contra Burger King. Y no duraron mucho en el mercado. Entonces, vean que son esquemas que puede que sí funcionen y si no funcionan, se cierran o se busca otro franquiciado. Se da también economías de escala en procesos de organización. ¿Y por qué? Porque no tiene que empezar a organizar cosas, ya está, muchas cosas están hechas por parte del franquiciante. Por lo tanto, simplemente le transfiere todo el know-how, todo el conocimiento, todas las licencias, por ejemplo, todo el software, todo se lo transmite. Porque si ustedes van a un local comercial de una franquicia, la idea del franquiciante es que si ustedes van a consumir en un local en San José, en San Pedro, Montevideo, cerca de la universidad, y alguien se va a Rusia y hay un local de la misma marca, que el producto tenga condiciones muy parecidas en precio, en calidad, en componentes, en los colores de imagen, en la forma como está estructurada el local comercial donde se va a ir. Ese es un poco el sentido del franquiciante, que se respeten esas condiciones. También el franquiciante mantiene una actitud de respaldo al franquiciado, no solamente de pedirle, ¿verdad? También tiene que aplicarlo. Es muy posible que el franquiciado que retomó el negocio, si vuelvo a citar, de Burger King en Costa Rica, es muy posible que haya tenido que recibir un trato muy especial por parte de la casa matriz en tema de incentivar, digamos, el reinicio de la actividad. Es muy posible que se hayan puesto bajado condiciones de royalties,
que el derecho de entrada hubiera sido incluso menor. Mucho de esto tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque tiene que volver a introducir la marca en el mercado y a veces puede ser complicado. Todo eso es parte de un proceso de negociación en la etapa del precontrato respectivo. En el caso del franquiciador o franquiciante, él expande su producto o servicio hacia nuevos mercados. Por supuesto que, vuelvo a repetir, este es un negocio ganar-ganar. Gana el franquiciador, el franquiciante y gana el franquiciado. Hay un incremento de valor de las marcas en nombre comercial por la penetración en nuevos mercados. Vea, por ejemplo, que esto es el principio, pero en el caso de Burger King, cuando tuvo el problema con el franquiciado antes de que lo tenía, más bien afectó la marca, entonces más bien fue negativo. Lo que pasa es que ahí entran a un tema de patología negociar. Y lo que ya hablábamos, hablando de economías de escala, bueno, aquí también tenemos economías de costos de inversión, de gestión, que son asumidos por el franquiciado. Aquí en este caso es el franquiciado el que asume mayor riesgo porque tiene que desarrollar la actividad. Él es el que va a poner la cara directamente con el consumidor, pero con el nombre del franquiciante o franquiciador. Les hablaba de la parte, digamos, económico. ¿Qué es lo que recibe el franquiciante? Recibe derecho de entrada, hay ingresos periódicos, ya se lo señalaba, la parte de los royalties. Y en algunos casos podría ser que hayan partidas extraordinarias. Por ejemplo, si el negocio está funcionando y el franquiciado dice, ay, mira, yo voy a abrir otro negocio en Costa Rica en este lugar y se va expandiendo. Bueno, esos son casos donde perfectamente podrían establecerse una obligación de un pago extraordinario ante ese crecimiento que está experimentando. Es muy posible que lo haya manejado bien y que por lo tanto el franquiciador reciba un beneficio a partir de ese negocio que está siendo exitoso por parte del franquiciado. También hay una retroalimentación del franquiciado porque él conoce el mercado. Es muy posible que esa sea la razón por la que el franquiciante lo escoja, porque conoce el mercado. Arcos Dorados, en el caso, vuelvo al caso de McDonald's, es una marca que a nivel de Costa Rica, vean que lo conocemos. ¿Y por qué? Porque ha sido exitoso. El desarrollo de la marca McDonald's ha sido bien protegido en Costa Rica. Se ha desarrollado bien y está muy posicionada en el mercado. Por lo tanto, existe, ¿verdad? Esa parte de conocimiento de mercado que lo hace exitoso. Algunas características del contrato de franquicia. Es igual que ocurría con el caso de distribución comercial. Es un contrato de colaboración. Es atípico, ustedes no encontrarán regulación detallada en una norma. Mira, la ley de franquicia, no existe. No obstante, bueno, se han venido estableciendo igual en materia tributaria algunas reglas sobre franquicia. Es facultativamente formal y aquí quiero hacer alguna acotación, alguna aclaración sobre este facultativamente formal, porque el hecho de que sea facultativo pareciera como que complica, ¿verdad? Porque si las partes no lo regulan, y aquí viene la pregunta que les lanzaba cuando los invité a la clase, ¿cómo es posible que siendo un contrato atípico, en la práctica sea exitoso? Me gustaría que alguien opinara sobre eso. ¿Por qué siendo atípico es exitoso? O más bien lo pregunto diferente. ¿Cuál es la causa de que una figura comercial como la franquicia sea exitosa, a pesar de ser atípica? Como que le di vuelta a la pregunta, ¿verdad? Me parece que queda más clara. ¿Cuál es la causa de que sea exitoso siendo atípico? ¿Qué es lo que sustenta esa actividad exitosa? Tal vez como la libertad que le permite a las personas, el hecho de que no hay como tantas, digamos, a la hora de establecer normativas, o sea, pueden establecer más, ir más allá, digamos, o no tienen tantas restricciones legales, más de las normales, ¿verdad? De buena fe, cosas así, y tal vez eso permite que
se responda conforme de verdad al mercado lo permite y lo busca, digamos. Muy bien, no, usted se está ubicando bien, autonomía de la voluntad, libertad contractual. Pero Silvia, pensemos que usted es mi abogada y yo soy franquiciante. Y resulta que Jimena quiere tomar el negocio como franquiciada. Y yo le pregunto, licenciada Blanco, ¿cómo cree usted que yo pueda, en el caso de Costa Rica, que no lo tienen regulado, cómo hago para establecer un contrato con Jimena que a mí me dé seguridad de que va a ser un negocio que respete los parámetros del ordenamiento jurídico, que las partes tengan claras sus derechos y obligaciones? ¿Qué me asesoraría usted, licenciada? Hacerlo conforme al derecho de donde se originó la franquicia, digamos, la original, la empresa original. Por Tal eso, vez. sí, pero ¿cuál es el elemento relevante que usted se ubicó bien? ¿Cuál es el elemento relevante que me hace, que me da mi seguridad como franquiciante, de que voy a entregar mi negocio? Yo pensaría tal vez que tiene que ver como, bueno, ok, no tenemos una regulación específica, es decir, no tenemos una ley, pero es que el contrato entre las partes es ley entre las partes, entonces yo siento que por ahí se subsana, digamos, como el hecho de que no tengamos una regulación específica para eso. Y técnicamente no deberían haber como muchos conflictos jurídicos porque es reproducir una idea que ya tuvo éxito. Entonces creo que no debería tener como mucha complicación porque ya es una idea que está comprobada que tuvo éxito. Entonces creo que podría ir por ahí. Licenciada Gamboa, su opinión me parece que es muy acertada, igual que y complementa la que ya había dicho la licenciada Blanco. Pero en la práctica, ¿cómo hago yo? O sea, para regular todo eso, ¿en dónde? Usted me asesora. ¿Cómo hago yo para tener esa seguridad de que efectivamente el negocio lo voy a transferir en condiciones adecuadas, no habiendo tipicidad? ¿Qué me recomendarían ustedes? Y no sé, profe, o sea, lo único que se me ocurre es a establecer los aspectos básicos del Código Civil y el Código de Comercio y de ahí empezar, pero, o sea, aspectos básicos. Sí, revisar toda la normativa, a ver Sí, qué hay, exacto, o sea, irlo componiendo, digamos. Licenciadas, ¿pero en dónde lo incluyo? Y cuando lo estoy redactando, uno ahí. ¿Está redactando qué? Un contrato. Ajá, entre nosotros. Sí, Es el contrato el que me va a dar esa seguridad. Y no es que yo tenga que referir, podrá haber algún capítulo de la parte general, pero tengo que desmenuzar absolutamente todo para que quede en el contrato. Entonces, el contrato, y vean que nuestro curso es contratación privada, y aquí el contrato es la herramienta fundamental, no existiendo tipicidad, para dejar contemplado todas las reglas que están establecidas en la relación entre el franquiciante y franquiciado. Entonces, ¿cómo sustituyo yo el tema de tipicidad? Y lo sustituyo a través de un contrato sumamente detallado. Entonces, cuando ustedes se enfrenten en la parte profesional al desarrollo de un contrato de franquicia, encontrarán cantidades, pero cantidades de cláusulas, de tomos del contrato, porque todo va a estar regulado en el contrato. El contrato es el que establece esa relación de poder en la relación principalmente del franquiciante, porque ahí va a estar contemplado y por supuesto que también de la otra parte, porque también tiene obligaciones, pero tiene derechos. ¿Y en dónde van a estar? En el contrato. Entonces la pregunta la contestamos, creo que ustedes estaban ubicadas, pero nada más era como aterrizarlo, ¿verdad? El tema era simplemente que el contrato aquí se vuelve súper importante. Entonces el contrato viene a sustituir cualquier ausencia de norma. Por eso que se hable de que es facultativamente formal, yo tengo la impresión de que si no se formaliza, es difícil que el contrato se lleve
a una realidad práctica. Así que normalmente más bien les diría que es un contrato sumamente formal, porque el poder del éxito de este contrato está en el esquema contractual que defina las relaciones entre franquiciante y franquiciado, los deberes y obligaciones de ambas partes. Es un caso en donde cada vez más se vuelve importante la redacción del contrato. Vean que se habla de ese intuito de persona, sí, claro, se escoge a una persona determinada y hay una gran transferencia de tecnología. Recordemos que este negocio puede ser de tipo comercial o industrial y sí se transfiere. Hay transferencia de software, de conocimiento, y en muchos casos se hace esos movimientos. Y a mí me gustaría que aquí dos personas me ayudaran con esto porque vamos a compararlo con otros contratos. Entonces vamos a ir haciendo como un empate entre una y otra. Distribución, que ya lo vimos. Vamos a ver, dos personas que me colaboren ahí, van leyendo uno y uno para ver cómo se comparan con otras figuras y yo hago algunos comentarios. Dos que Si quieres yo le doy con el de distribución. Y yo leo de franquicia. Usted va con la columna, viendo de frente la columna de la izquierda. ¿Alguien que colabore con la columna de la franquicia, la de la derecha? Yo puedo hacerlo, profe. Gracias, Camila. Ok, empezamos. Diferencia con otros contratos. Distribución y franquicia. Jimena. Distribución. El distribuidor adquiere por su cuenta y riesgo los productos a cambio de un precio. ¿Qué pasa con la franquicia, Camila? La retribución del franquiciante es por medio de regalías o royalties, que suelen guardar relación proporcional con las ventas. Jimena. El distribuidor suele actuar bajo su propio nombre comercial. Ok, ¿qué pasa con la franquicia? El franquiciado suele actuar bajo el nombre comercial del franquiciante. Vean cómo establecemos diferencias, ¿verdad? Entre una figura y otra. Esquema organizativo, Jimena. Se autoimpone su propio esquema organizativo. ¿Y qué pasa con la franquicia, Camila? Se busca clonar el modelo negocial del franquiciante. Vean qué palabra más fuerte, se clona. Es hacer exactamente lo mismo que el franquiciante hacía. Y vamos a ver qué pasa con la parte de conocimiento. En el contrato de distribución, Jimena. El distribuidor es normalmente el titular del know-how relativo a la distribución comercial. ¿Y en la franquicia, Camila? Usualmente se establece que el franquiciador tiene derecho de propiedad sobre el know-how resultante de la acumulación de experiencia intrínseca a la explotación de la franquicia. Vean qué diferencias grandes entre figuras que podría gente establecer confusiones. Vamos a ver ahora con el contrato de agencia. Más limitado, pero también lo tenemos. Vamos a ver el tema del riesgo, ¿quién lo tiene en la agencia, Jimena? El agente actúa por cuenta ajena del representado. ¿Y en la franquicia, Camila? El franquiciado actúa por cuenta propia. ¿El conocimiento en la agencia? En la agencia no hay transferencia de conocimiento. ¿Y en la franquicia? En la franquicia sí hay transferencia de conocimiento. Sí, entonces vean que hay diferencia grande. Ya llevamos diferencia con dos figuras contractuales. Vamos a ver ahora con el caso del joint venture, que lo vimos también lo hemos visto para algunas otras figuras, y que, bueno, ya vimos, ¿verdad?, que era un negocio colaborativo de manejo del riesgo compartido, ¿verdad? Es un negocio así de colaboración. Ok, ¿qué pasa en el joint venture, Jimena? No hay aporte mutuo a un fin común. ¿Y en la franquicia, Camila? El franquiciado asume los costos de la inversión. ¿Y sobre el riesgo? Hay riesgo compartido. ¿Franquicia? En la franquicia el riesgo empresarial lo asume el franquiciado. Vean cómo se sigue diferenciando, ¿verdad? Y el tema de distribución, de utilidades o de retribución, ¿qué pasa en el joint venture? No hay distribución de utilidades proporcional al aporte. ¿Y en la franquicia? La retribución del franquiciante es por medio de los pagos iniciales y los royalties. Ok, vean que eso es como para que ustedes den un esquema, gracias a Jimena y a Camila, para que ustedes vean cómo esta figura contractual relevante tiene diferencia con otros esquemas contractuales. Y esto era lo que les decía, en esa fase previa, aquí todo lo que vimos de teoría sobre la fase precontractual adquiere una relevancia fundamental. ¿Y por qué? Porque la fase precontractual es la que va a llegar y establecer
qué tipo de contrato vamos a tener a futuro. Por ejemplo, ahora que yo estaba pidiendo la asesoría de la licenciada Blanco y Gamboa, podría ser que ellas como asesoras legales, yo tendré que tener otro tipo de asesores, ¿verdad? Como pensemos que yo soy ahora voy a ser franquiciado. Ahí puede ser que me pongan condiciones que yo digo, no, desde que la conozco en la fase precontractual, yo digo, no, aquí no puede haber negocio jamás. Digo, yo no podría cumplir con esas expectativas tan altas. Vuelvo al ejemplo de Burger King en Costa Rica. Estaba tan dañada la marca que meterme en un negocio, eso puede ser muy riesgoso. Si a mí me ponen derechos de ingreso de entrada y royalty muy alto, simplemente en la fase contractual se acabó el negocio y no lo llevamos a la práctica. Y seguimos hablando de cosas que pasan en la fase precontractual. Vean que aquí ya hay entregas por parte del franquiciante, perdón, que también se le llama franquiciatario, por aquello de si lo ven es otro término. Entrega dossier, ¿se acuerdan que dossier también hablábamos en el caso del contrato de distribución, en la fase precontractual? Y ahí le entrega información jurídica, financiera, empírica y operativa, para que sea valorado por los asesores y la empresa que va a ser el franquiciado. Y por otro lado también el franquiciado entrega todos los elementos que lleven a la valoración del franquiciante para determinar cuáles son las condiciones reales de su ubicación desde el punto de vista del mercado. El franquiciante, ve hasta lo que entrega estados financieros conforme a normas contables internacionales y entrega detalles, resultados económicos de otras franquicias como para que tenga un paralelismo y determine si el negocio efectivamente puede ser rentable. Y también se empiezan a definir aspectos económicos como el derecho de entrada y los pagos posteriores, que serían los royalties. Esos serían condiciones que se dan en la fase precontractual. Debe incluirse también, por ejemplo, el territorio en que se va a desarrollar la franquicia. Podría ser que se pongan limitaciones. Yo podría tener perfectamente varios franquiciados en un mismo país. Y le digo, usted se dedica a esta zona y usted se dedica a esta otra zona. Cada uno lo va a explotar por aparte bajo las mismas condiciones. Esas son alternativas. En el caso de Costa Rica, el territorio nuestro es muy pequeño, ¿verdad? Y si uno va de Limón, la ciudad de Limón, a Punta Arenas, y uno eso lo hace en un mismo día, ¿verdad? O sea, fácilmente puede hacer ese viaje de costa a costa. Si estamos hablando de frontera a frontera, y de Peñas Blancas a Paso Canoas, también uno perfectamente lo podría hacer el mismo día. Que puede hacer que no ocurra lo mismo con países que tengan territorio más extenso. En esta etapa de fase precontractual deben enunciarse canales de abastecimiento y eventuales restricciones que el franquiciatario o franquiciado tendrá para seleccionar sus propios proveedores. En muchos casos, las franquicias procuran estimular producción nacional. Y entonces le dice, vea, yo le voy a poner restricciones, por ejemplo, con el uso de materia prima. Entonces, lechuga, tomate, aguacate, lo van a conseguir de productores locales, pero yo le voy a poner condiciones de calidad. Eso le dice el franquiciante. Y el franquiciado tiene que cumplirlo. Pero vean que hasta este tipo de cosas perfectamente se pueden establecer en las regulaciones de fase precontractual. Se ponen condiciones. Por ejemplo, ya le doy la palabra, Julie. Por ejemplo, establecer, por ejemplo, de que sean productos que no tengan excesos de químicos. Esas podrían ser condiciones que se establezcan en este tema de abastecimiento. Que sean productos orgánicos, perfectamente podrían llegar a ese tipo de acuerdo y el franquiciado tiene que respetarlo. Julie. Profe, yo tengo una pregunta y en realidad no sé supuesto. si lo mencionó antes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que yo poseo una de las franquicias de McDonald's? Entonces ya sabemos cuál es el menú específico de McDonald's. Pero si a mí como se me ocurre que además de helado de vainilla, chocolate y combinado, quiero vender helado de fresa y las demás franquicias de McDonald's o bueno, los locales no lo venden,
yo lo puedo hacer, digamos, o sea, ¿cómo hacen estos propietarios para introducir cosas nuevas o solo se tienen que atener a eso que ya tuvo éxito? Me parece una pregunta muy interesante y sí, la respuesta es que sí se pueden separar. No obstante, eso se tiene que definir en la fase precontractual, Ghislaine y el resto de la clase. Por ejemplo, pensemos en un caso como la de McDonald's, que por ejemplo tiene creo que a veces una hamburguesa que es como como tica o algo así le llaman. Es una hamburguesa que tiene, le ponen frijoles molidos y le ponen una tortilla ahí y le ponen salsa de Salizano. Ese es un producto diferente que uno no va a llegar a una tienda ahí a Nueva York. Digo, me da una hamburguesa tica. Sí, no se la van a vender. Pero el franquiciado nacional se puede perfectamente resguardar posibilidades de extensión en algunos productos que sean muy propios digamos, del país, sin salirse del ámbito del mecanismo de producción que tiene la marca. Tiene que igual, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, ahorita creo que, vuelvo otra vez con el caso de McDonald's, sacaron una hamburguesa que tiene que ver como algo como de costilla. Bueno, esa hamburguesa sí la sacaron a nivel mundial. Es un producto nuevo y ustedes ven publicidad de otros países y encuentran la misma hamburguesa que vendían aquí de esa de costilla, que era por tiempo limitado. Y fue como una indicación de casa matriz a todos los franquiciados y le decían, ve, vamos a generar este producto, lo vamos a sacar por tiempo determinado, vamos a ver cómo nos va y lo sacaron a mercado. Ese más bien es una instrucción de parte del franquiciante, pero perfectamente por valorar algunas condiciones propias de un país o de una zona, perfectamente el franquiciado puede resguardarse esas alternativas de tener algún producto que sin separarse abiertamente de lo que es la marca, lo puedan facilitar. Por ejemplo, muchas de estas marcas que no ocurría en otros países, en Costa Rica empezaron a meter desayunos. Y vean que casi todas tienen el gallo pinto. Es muy posible que esta facilidad de incorporarse con apertura más temprano e incorporar desayunos y sean esas libertades que se negociaron en fase precontractual que da la posibilidad de que el franquiciado pueda explotar productos que no se explotan necesariamente en otros lados. ¿Le contesté la pregunta, Girlaine? Sí, pero ahora tengo otra. Por ejemplo, con eso Bueno, de la orden de casa matriz con la hamburguesa de costilla, ¿podría el franquiciado negarse? Porque yo pienso también en el hecho de que ellos son los que asumen los riesgos. Entonces, ajá, o sea, es muy posible, Girlaine, que Casa Matriz ponga reglas diferentes, por ejemplo, que baje el pago de algún royalty para promocionar un esquema, digamos, a nivel mundial, para permitir que el negocio sea altamente exitoso. Es muy posible que así lo maneje Casa Matriz. Repito, que baje condiciones de exigencias a nivel de pagos de royalties, con tal de que ese producto que quiere promocionar a nivel mundial le tenga éxito. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, Silvia. Ok, es que no sé si la estoy formulando bien la pregunta. Pero bueno, digamos que la casa matriz de Avon está en Estados Unidos. Entonces ellos tienen un producto. Y usualmente, no sé, de Avon, ¿verdad? O sea, la grande, perdón, la originaria está en Estados Unidos, con la marca Avon. Ok. Ellos tienen esta cantidad de productos que son pues iguales para todas las personas, ¿verdad? Y lo único que cambia pues va a ser la traducción a la hora del empaquetado del idioma con respecto al país en donde va a estar, se va a generar a dar ese producto. ¿Qué pasa si, como en aspectos de responsabilidad, si yo utilizo materiales que no son los que usa la grande? Digamos, pero así, que no son la original. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que va a caer sobre porque pasó que usted compara los productos de Avon Estados Unidos y Avon Costa Rica y son hechos en lugares completamente distintos,
usualmente tienen como el mismo logo y todo lo mismo, ¿verdad? Pero la calidad claramente no la es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa a la hora de cuáles son las responsabilidades o qué tanto para el cliente puede verse como o sentirse como engañado si claramente usted no usa la misma calidad que la originaria? Pero no sé si me expliqué bien. No, le explico, le entiendo completamente su pregunta y su explicación. Y no, la respuesta que le doy, en primer lugar, el caso de Avon o Avon, también se lo conoce a nivel internacional, hay que tener cuidado porque habría que ver si ellos trabajan con contrato de franquicia o es un contrato de distribución. ¿Se acuerdan que había entre la tipología, el último que yo les dije? El caso que yo pensé cuando se los expliqué en la clase pasada era el caso precisamente de este tipo de marcas. ¿Se acuerdan que hablaba como productos de tipo orgánico y cosas de esas? Ese era el caso de, por ejemplo, de esta marca. Muchos de esos productos vienen, son importados y lo que hacen simplemente es distribuirlo. Si se entrara en un proceso de producción local, por ejemplo, le pongo un ejemplo que tal vez no sea ese mismo caso que usted puso, el caso de la Coca-Cola. La Coca-Cola se produce en Costa Rica, por lo tanto tiene que resguardar normas de calidad que pasan por filtros de valoración de calidad, de control de calidad, para determinar si el producto se asemeja al producto original. Igual ocurre con este tipo de marcas. Si un producto se separa de condiciones de calidad, y que hace afectar a la marca porque los consumidores consideran que no es el mismo producto, que incluso puede ser que al principio sí, después se altera y entonces no tiene la misma calidad. El franquiciante perfectamente puede llamar a cuentas al franquiciado y establecer la responsabilidad si se manejara a través de contrato de franquicia y establecer situaciones de responsabilidad por parte del franquiciado por no responder a las obligaciones que tenía. En ese caso, Silvia y el resto de la clase estaríamos frente a un tema de tipo patológico y por lo tanto susceptible de ser aplicable responsabilidad. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto. Vean que ahora entramos a obligaciones del franquiciador. El que entrega la franquicia, casa matriz, transmite el know-how, eso ya lo vimos. ¿Y por qué? Porque lo que le interesa es el franquiciado sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero también se protege sobre el uso y protección de marcas y derechos de propiedad intelectual. Fórmulas, por ejemplo, con la Coca-Cola, que yo me imagino que mucha gente las conoce, ¿verdad? Ahora, porque se ha generado muchas posibilidades de transferencia de esa propiedad intelectual, tiene que respetarse. Y si se determina, por ejemplo, que un franquiciado entregó las características de confección de un producto como la Coca-Cola o Pepsi-Cola o Bicola, y se estaría enfrentando también un tema de responsabilidad por patología negocial. Y ahora vamos a ver obligaciones de franquiciado o franquiciatario. Obligaciones pecuniarias, ya les las dije, derecho de entrada a royalties y también podría tener algún tipo de pagos extraordinarios, por ejemplo, en el caso de la extensión de negocio. Obligaciones relativas a know-how y a la información confidencial, no puede estar divulgando. Y todo esto, la violación produce responsabilidad. Obligaciones contables y de suministro de información financiera, que en la mayoría de los casos utilizan normas contables de tipo internacional, las que regulan la contabilidad internacional. Obligaciones relativas al uso de marcas, nombres comerciales, tienen que respetarlo. La marca tiene que ser exactamente la misma, las dimensiones, los colores, todo eso tiene que protegerlo. Tiene que proteger la reputación, la buena reputación de la marca, lo que se llama, ya les mencioné, el Goodwill. Hay obligaciones relativas a contrataciones del proveedor, ya se los mencioné, por ejemplo, que establezca normas de calidad en la negociación con proveedores, que sean proveedores locales, que tengan determinadas condiciones de producción, etcétera. Estándares de calidad de productos y servicios también. Y si se empieza a recibir, por ejemplo, mala atención a los clientes, simplemente se espantan de la marca y ahí ese tipo de tema también se regula como obligaciones del franquiciado. Temas como sujeción a estrategias comerciales, por ejemplo, esta que les hablaba de la famosa esta hamburguesa de costilla, esos tienen que someterse a estrategias comerciales porque los dicta Casa Matriz y todos en el mundo tienen que, o en alguna región del mundo,
tienen que adecuarse a las reglas que se establecen por caso, en el caso de franquiciante a la hora del negocio. Por ejemplo, casos como, por ejemplo, celebración de Halloween. Sí, podría ser que alguien tenga, por temas de carácter cultural, la producción de algo en época de Halloween. Tienen que someterse a las reglas que se establece en el contrato y que es muy posible que las establezca el franquiciante. Obligación de indemnidad. ¿Qué significa obligación de indemnidad? Bueno, ustedes ya lo pudieron haber leído también ahí, pero esto, en pocas palabras, es una cláusula que se pacta dentro del contrato entre el franquiciante y el franquiciado, en donde el franquiciado se obliga a mantener al franquiciante libre de cualquier reclamación porque haya causado daños a terceros. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, alguien encontró una navajilla en una hamburguesa. La obligación de indemnidad implica que eso lo asume únicamente el franquiciado. Nunca va a poder llegar a alcanzar al franquiciante. Tiene que demandar al franquiciado. Esa es la regla de indemnidad. Nunca puede alcanzar, repito, al franquiciante. Obligaciones de cumplimiento regulatorio. Tiene que someterse a las reglas de cada país, que cada país establezca. Ya les señalé las obligaciones de confidencialidad, que son muy fuertes en el contrato de franquicia. Y vean que este capítulo, obligaciones postcontractuales, ¿qué tiene que mantener? Reglas de confidencialidad. Si le habían dado una fórmula determinada de tipo de propiedad intelectual, tiene que resguardarla. Y también de no concurrencia. No es posible, por ejemplo, que pensemos en Arcos Dorados y rompe la relación con el franquiciante McDonald's. Y resulta que el día de mañana aparece una marca de Arcos Dorados después de que rompió relación y le pone un nombre muy parecido, McDaniel, por ejemplo, y utiliza, ven que las mismas palabras, y utiliza una M igual que la parte de los rótulos. Eso sería generar una concurrencia que está prohibido en las reglas postcontractuales. Y también obligación de ceder contratos de arrendamiento del local cuando termina. ¿Por qué? Porque la idea es que está posicionado y que hay reglas constructivas en los locales. Si ustedes revisan locales, por ejemplo, el caso de KFC, por ejemplo, o de esta, ¿cómo se llama esta otra marca de pollo asado? Eh, eh, que se especializa en pollo asado, ¿cómo es que se llama? Bueno, tiene otros productos, pero... Rostipollos, ¿no? Rostipollos. El caso de Rostipollos. Si ustedes ven los locales por fuera de Rostipollos, todos son muy parecidos. Por eso es que si un franquiciante rompe la relación comercial, tiene que comprometerse con el franquiciante a que los contratos se van a mantener. Porque si es arrendado, ¿verdad? Evidentemente, si son propios ya es otra cosa diferente. Pero si son arrendados para que un nuevo franquiciado entre en las mismas o condiciones muy parecidas. Otras cláusulas relevantes. El plazo y la renovación de la franquicia tienen que estar claramente identificados. Cláusulas relativas a los volúmenes mínimos de ventas. Si empiezan a bajar, ya entran en problemas de incumplimiento y podría atribuir responsabilidad. Aspectos de publicidad y mercadeo están regulados en el contrato, lo mismo que el tema de transmisión de derechos. Causales de extinción, indemnizaciones por la terminación del contrato, responsabilidad y seguros, cláusulas relativas a la fijación de precios, límites del derecho de competencia, leyes aplicables, jurisdicción y solución de conflictos. Vean que todo eso implicaría capítulos de un contrato determinado y por eso es que es un contrato que su formalización es, y en la conversación que teníamos con Silvia y con Jimena, la redacción del contrato es la que le va a venir a dar seguridad por parte de ambas partes de qué es lo que va a establecer en la ejecución de ese contrato. Y bueno, eso era lo que les tenía. Vamos a detenernos unos 4 minutos, son las 8:52, a las 8:53 nos volvemos a ver para escuchar a Guadalupe en su exposición.
Vamos a continuar la clase. Le daríamos la palabra a Guadalupe para que exponga su análisis de jurisprudencia. Guadalupe, por hasta 10 minutos tiene la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, yo le pedí a la compañera Helen que si ella podía pasar la presentación porque se me queda pegada la compu. Ah, no hay ningún Entonces, problema, por supuesto, ahí se colaboran entre ustedes. Sí, sí, no se preocupe. ok, entonces ya ella lo va a poner. Ya la tenemos ahí. Bueno, buenas noches, compañeros y profe. Bueno, esta sentencia es de Ángela Celaya versus el edificio Central SA Megaservicios y Centro 1 actual. Bueno, si pasas a la siguiente, Helen, por favor. Gracias. En primer lugar, voy a explicar un poco las partes porque son bastantes. O sea, la parte actora, que es la señora Ángela, la demandada 1, que es el edificio Central SA, la demandada 2, que es Mega Servicios Automotrices SA, y el demandado 3, que es Centro 1 Actual SA. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Helen, puedes pasar a ti. Gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a explicar un poco qué es lo que sucede. Ángela arrendaba a la demandada 1 unos pisos de un edificio. Y en el 92, la demandada 1 le indica que quiere hacer una remodelación. Entonces, se ocupa que haga el desalojo para poder llevar a cabo la remodelación que va a durar al menos como 8 meses. En ese lapso, bueno, ellos llegan a un acuerdo de que y todo está bien. Pasan los meses y la remodelación no se cumple, que habían quedado que iba a estar en octubre del año siguiente y no se cumple. Entonces, al año ya 94, la señora Ángela se da cuenta que el edificio se le vendió a Megaservicios y Automotrices, S.A. Y bueno, ella ya... Y luego esta otra persona, la demandada 2, pone en alquiler el edificio para la demandada 3. Y posteriormente el edificio pasa a otra persona. Entonces se pierde básicamente lo que ella quería. Y ahí es donde comienza todo el problema. Ella demanda a la demandada, bueno, la actora demanda a la demandada 1 primero para que reinstale los pisos. Al principio eran como 5 pisos que ellos habían acordado y con la remodelación iban a ser 3 pisos que iban a ser más grandes para que ella pudiera llevar a cabo el negocio de artesanía que tenía. Eso no sucede porque primero ya la vende, se la vende a Megaservicios y luego termina la remodelación. Y la cláusula penal queda ahí. Ella demanda y indica que quiere que la cláusula penal termine hasta que la sentencia quede en firme. Y el tribunal acuerda de que en efecto sí hubo un incumplimiento y que se va a declarar inexistente en primer lugar lo que hizo la demandada 1 con la demandada 2 de vender el edificio, pero que los efectos que posteriormente tuvo van a quedar igual porque las otras personas sí lo obtuvieron de buena fe. Y es donde ella hace el recurso. Y la sala lo que hace es revisar eso y no, en realidad no se pone de acuerdo con la señora Ana Celaya, sino que queda igual, más bien reafirma las posiciones del tribunal, que indica que, en primer lugar, en cuanto a la cláusula penal, la naturaleza de la cláusula penal es prevenir que ese tipo de cosas sucedan. Y en la cláusula penal habían acordado a un tiempo establecido, que era hasta que la remodelación terminara. Y en efecto, la remodelación termina. No es que la remodelación nunca terminó, sino que sí terminó y por eso la cláusula penal solo puede cubrir el tiempo en lo que la remodelación se lleva a cabo y no podría ser hasta donde había quedado, donde ella quería que quedara la sentencia firme. Y por otro lado, bueno, refiero otra vez que sí hubo un incumplimiento, por lo que la señora, la de Megaservicios, no tenía en primer lugar que vender el edificio. Y lo de la cláusula penal, otra vez, no se va a extender más de lo que ella indicaba, porque sí era mucho más tiempo. Bueno, porque ese proceso lleva bastantes años, duró como al menos 5 años.
Y asimismo la sala reafirma que también, así como lo indicó el tribunal, hubo una violación indirecta, pero que esa violación indirecta se refiere solamente a lo que ocurrió entre ellos. Ya lo que ocurrió con los demás demandados sí fue en actos de buena fe, entonces que no se podría llevar a cabo otro tipo de recurso. Y cuando se discute los daños y perjuicios, que ella es lo que le reclama a los demás demandados, en el recurso lo indica más bien como que no, si no se hubieran aceptado, y la sala lo que dice que sí, que en efecto, como principio general del derecho, siempre hay del principio de que si alguien le sale lesionado o sale perjudicado, hay mecanismos para que la persona pueda llevarlos a cabo. Y eso es real, pero no queda hasta ahí, sino que le dice que sí, y que por eso es que ella le está aceptando que la cláusula penal va a durar ese tiempo. Y por último, es en cuanto al tema de las obligaciones de valor, que la demandada alega que son obligaciones de valor, y la sala le indica que sí, pero la forma en la que ella les plantea es la que está mal, porque las obligaciones de valor, el dinero no es lo buscado per se, sino que no se pretende dar una cosa o realizar una labor a cambio de una suma concreta. El dinero más bien funciona como la medida de la prestación. Y por otro lado, las obligaciones dinerarias, existen prestaciones recíprocas en donde una de ellas es el dinero, que se entrega como inversión, aporte o pago a la contraprestación. Y en el caso de la primera, sería la que aplica para esta demanda. Lo que hace básicamente la actora es confundir un poco el tema de las obligaciones de valor y las obligaciones dinerarias. Y la sala más bien reafirma toda la posición que estuvo en el tribunal. Lo que pasa es que lo hace de forma un poco confusa, pero reafirma toda la posición y le rechaza el recurso. Y eso sería. Muchas gracias. No, hasta las gracias, Guadalupe. ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Pues terminamos hasta acá la grabación.